Hola, hola, la bienvenida para todos a este nuevo video aquí en Algoritmo de Gol. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha sido la victoria de Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva con un hat-trick de Martín Tábara y luego un triunfo en la tanda de penales por 4-5 por parte del equipo de Paulo Autori, y con el cual van a jugar la fase 2, al menos como mínimo, de la Copa Libertadores 2026, ya que van a pelearse junto a Cusco Fútbol Club el pase a la fase de grupos directo de este torneo internacional. Por su parte, Alianza Lima cierra un 2025 con un completo fracaso, un rotundo caos, tanto deportivo como dirigencial, podemos hablar, y en donde vamos a detallar mucho sobre lo que ha sido este paupérrimo campeonato al mando de Néstor El Pipo Gorosito. Quiero empezar hablando sobre lo que fue el triunfo de Cristal, un Cristal que jugó un mal primer tiempo, un equipo cervecero que consigue adelantarse en el marcador gracias a un penal de Martín Tábara, dicho sea de paso, tras otro penal cometido por Jesús Castillo con una mano un poco extendida. A primera impresión, para mí no era sancionable, porque era una posición donde el jugador, si no tenía el brazo extendido por ese lado, el balón iba a impactar en el pecho, pero con Kevin Ortega tan cerca del punto penal era irrevocable la decisión que había tomado el árbitro del partido. Después de eso, Alianza tiene una reacción muy buena en donde empata el partido rápido con un gol de Castillo, en donde se vuelve a poner al frente con un gol nuevamente del ecuatoriano Castillo, y tras una gran asistencia de Miguel Trauco para Paolo Guerrero, el partido se lleva 3-1 al descanso. Como mencionaba, quiero hablar primero de Cristal para luego detallar un poco más lo que ha sido este cierre de Alianza Lima, y en donde vamos a hablar un poco más a detalle de eso, porque para hablar de Cristal todavía tenemos un partido más de lo que va a ser el encuentro ante Cusco Fútbol Club. Pero para detallar un poco sobre el desarrollo del encuentro, un Cristal que, tras lo que termina siendo un paupérrimo primer tiempo, en donde YouTube incluso casi se va a las manos con Jesús Castillo, termina mejorando en el segundo tiempo gracias a una muy mala gestión de Néstor Gorosito para realizar los cambios del equipo blanquiazul, y con el cual Cristal encuentra los espacios necesarios para conseguir el empate. Primero con un sablazo de Martín Tábara de larga distancia en el minuto 86, cuando el partido prácticamente estaba llegando a los minutos finales, pero donde Alianza se había encerrado netamente en la parte defensiva y donde ya había renunciado a todo lo que eran los ataques para buscar un cuarto gol, que en alguna que otra ocasión lo pudo haber logrado. Después, tras el 3-2, Alianza se tira completamente para atrás. Gorosito apuesta por el ingreso de Gianfranco Chávez en lugar de Kevin Quevedo, y ya había sacado incluso a Alan Cantero, quien había sido la figura del partido, para mi opinión, en cuanto al equipo de Pipo Gorosito. Y después viene lo que podríamos decir es el punto de quiebre, ¿no? Porque ese gol de Cristal levanta los ánimos del conjunto cervecero. Alianza se va completamente hacia abajo y Sergio Peña comete una falta cerca del borde del área, una falta absurda, una falta donde tranquilamente pudo haber ganado la posesión de la pelota con el cuerpo a cuerpo, o por último reventarla hacia el lateral, y deja la pelota, o mejor dicho, deja el balón detenido en una zona privilegiada para Sporting Cristal, y principalmente para un futbolista como Martín Tábara, que hoy día estuvo bendecido, estuvo iluminado y anotó un hat-trick y los 4 goles de Cristal en la eliminatoria: 2 de penal, 1 de tiro libre y 1 de larga distancia, por lo que no cabe duda que el número 25 de Sporting Cristal ha sido la figura irrevocable de toda esta eliminatoria ante los blanquiazules. Por ahí se pudo pelear de repente el Alan Cantero, quien fue el mejor tanto en la ida como en la vuelta para el elenco blanquiazul, pero Tábara no queda dudas que ha sido el mejor jugador de esta llave. Y en la tanda de penales, Sergio Peña falla su primer penal, mejor dicho, el primer penal de Alianza Lima falla Sergio Peña tras una muy buena tapada de Diego Enríquez. Hay que darle mérito también al arquero Bajo Pontino. Y después Alianza y Cristal no fallan ninguno. Por ahí Pasquini, que mete su penal con suspenso, y de ahí el portero Guillermo Vizcarra no pudo atajar ningún otro penal en el cierre
de la ronda de penales y con el cual el Cristal termina sentenciando y clasificándose tras la anotación de Fernando Pacheco, y por el cual Cristal va a tener 2 partidos más para conseguir lo que parecía imposible: meterse en fase de grupos de Copa Libertadores, lo que había sido un comienzo de año paupérrimo, desastroso, al mando de Guillermo Farré, con fichajes que no daban la talla, y donde el cambio de aires para el torneo clausura, con la llegada de Araujo, de Abraham, con la recuperación de Yoshimar Yotun y con un cambio de aires de Paulo Autori, mejoró para que el conjunto cervecero hoy por hoy tenga las posibilidades de soñar con ir directamente a una fase de grupos. Eso por el lado de Sporting Cristal. Ahora pasemos a hablar sobre lo que ha sido este cierre desastroso, de terror, y yo diría sin vuelta atrás, para Alianza Lima. Una alianza que ilusionó a muchos, ilusionó a propios y extraños con lo que estaba haciendo su campaña internacional, ¿no? Una alianza que durante todo este 2025 se centró en despreciar, diría yo, la Liga 1. Porque no podemos hablar de un equipo blanquiazul que fue protagonista en algún momento del fútbol peruano, porque quedó a 11 puntos de la UNA en el acumulado, terminó tercero detrás de Cusco Fútbol Club, y en una eliminatoria contra Sporting Cristal, en una de las eliminatorias que yo diría más vergonzosas de la historia del equipo del pueblo, termina siendo desastroso, porque Alianza jugó muy bien hasta el minuto 60, diría yo hasta por ahí un poquito más adelante, porque se puso adelante con un doblete de Castillo de manera sensacional, un cantero que estaba jugando de manera maravillosa, donde Quevedo estaba dando uno que otro chispazo por la banda derecha, y todo se termina yendo al diablo por las decisiones de un hombre, por las decisiones de Néstor Gorosito, un técnico que fue renovado por los Navarro. Tanto Franco Enrique como Franquito Junior terminan dándole una renovación a un técnico que hasta el momento, o mejor dicho, hasta el momento de su renovación en el mes de septiembre, no había logrado gran cosa. Es cierto que estaba todavía en pelea la posibilidad de la Sudamericana, en el torneo clausura no estaban tan lejos como se esperaba, pero al fin y al cabo, Gorosito desde su primer discurso terminó despreciando la Liga 1. Y eso es algo que muchos no recuerdan, porque Gorosito en su momento decía: basta estar entre los 4 primeros para pelear el campeonato. Y yo siempre lo dije en mis videos, a Gorosito parece que no le han comentado que para estar en la pelea por el campeonato, así estés entre los 4 primeros, uno de los equipos no tiene que repetir el plato. Y la U lo terminó haciendo, ganó en la apertura, ganó en clausura, y Alianza tenía que estar a la expectativa o estar más o menos rezándole a otros rivales que no sea la U para ganar el torneo de apertura o clausura. En la apertura no podemos decir que Alianza llega vivo en la última fecha, porque la U gana en Cusco ante Deportivo Garcilaso en la penúltima fecha con un gol solitario de Aldo Corso, y ahí se acabó en la apertura, porque Alianza tenía que esperar un triunfo de Chancas y ganar en Cajamarca por una diferencia importante de goles, lo cual era imposible, era algo sumamente imposible. Y en este torneo clausura Alianza se quedó completamente lejos de la U, en cuanto a juego, en cuanto a rendimiento, en cuanto a resultados, porque Gorosito nunca supo plantear un equipo para la liga local, porque Gorosito desde un inicio te daba las señales de que sus fichas estaban en que lo vean a él netamente en el plano sudamericano, más no en el plano local. ¿Qué importa la Liga 1? ¿Qué importa cómo juega Alianza contra los rivales de media tabla para abajo? Si al fin y al cabo lo que yo quiero es que me vean afuera. Esas son las sensaciones que te deja el Gorosito después de lo que ha terminado siendo su campaña en este 2025. Porque un equipo no puede jugar tan radical en un torneo y en otro, ¿no? Era como ver un equipo que jugaba bien al fútbol, que tenía transiciones, que tenía ideas, que tenía algo de colectividad en el plano internacional, en la Sudamericana, en su momento en las fases previas de la Libertadores, porque no voy a hablar de la fase de grupos, porque la fase de grupos para mí de Alianza termina siendo pésima, por más de ese triunfo ante Talleres, ese empate ante Libertad, el partido de Sao Paulo. Alianza no completa una fase de grupos decente, porque tampoco es que se enfrentó a rivales, wow, uno que diga, estos eran monstruos. No, o sea, tenías a un Sao Paulo que era respetable y al que le hiciste partido en Brasil, y el resto, un triunfo agónico ante Talleres que casi se le escapa, una derrota vergonzosa ante Libertad por cómo jugó el equipo ese partido,
Después el empate que se le escapa en Asunción ante Libertad justamente en la última jornada, en donde Alianza estaba rezando porque Sao Paulo no empate ante Talleres como local. Y Talleres estuvo cerca de conseguir ese empate en el Morumbi. Pero por lo cual, por azares del destino, Alianza termina colándose en la Sudamericana, eliminando a Gremio, eliminando a la Universidad Católica de Ecuador. Pero contra el AU de Chile se topó con un rival que sí va a ser muy complicado y lo termina eliminando. Y Gorosito pidiendo una renovación desde septiembre, que yo creo termina pecando Alianza por darle la oportunidad de la dirigencia a hombres que no habían logrado nada en el fútbol, ¿no? Franco Navarro venía a ser un entrenador que sí había conseguido otro reconocimiento en el fútbol nacional, como lo fue esa final contra la Universidad de San Martín con su recordado León de Huánuco en el 2010, el torneo de verano que gana con Lavallejo en 2015 justamente contra Alianza Lima. Podríamos mencionar también su campaña en la Sudamericana 2014 al mando de la Universidad César Vallejo, pero le dieron un cargo muy importante a Franco Navarro para la elección del entrenador, para la elección de los jugadores con la compañía en su momento de José Bellina. Y cuando Bellina se va a la Federación Peruana de Fútbol, entra su hijo. Un poco sospechoso, un poco raro ver padre e hijo trabajando juntos en el mismo club, prácticamente compartiendo el cargo, y en donde aceptaron los caprichos de un entrenador que no había logrado nada hasta ahora, como lo es Gorosito. Gorosito, si bien sí había metido Alianza en las arcas económicas una suma muy pero muy importante, no podías aferrarte con la idea de que Gorosito te iba a salvar las papas calientes, que Gorosito te iba a remontar un campeonato que estaba cuesta arriba. Porque Alianza, cuando queda eliminado ante la Universidad de Chile, para muchos se le había acabado el año, porque no había cómo darle vuelta al clausura, no había cómo darle una posibilidad de esperanza a que Alianza estire el drama en el campeonato. Todos estaban aferrados a Cusco, y cuando Cusco pierde contra la U del Monumental y la U encadena como 8 triunfos consecutivos, todos sabíamos que el torneo se había terminado. Y eso se refleja hoy día. Muchos hablaban de que si Alianza no ganaba este partido ante Cristal iba a ser una vergüenza, iba a ser un escándalo e iba a ser principalmente un fracaso. Y es lo que termina siendo. No porque Cristal sea un equipo que no tenga el poderío para hacerle frente a Alianza Lima por historia, porque por historia Cristal es un equipo que tiene mucho reconocimiento, tiene mucha tradición también, pero este había sido un Cristal muy bajo y muy flaco durante esta campaña 2025 si lo comparamos con otros Sporting Cristal. Y Alianza invirtió en el equipo más caro de la historia del fútbol peruano. Trajo a Peña, trajo a Aquino, trajo a Cepelini, trajo a Eric Castillo, un portero internacional de selección como lo es Vizcarra. Tenía en la saga central a dos defensores que en su momento han sido los titulares de la selección peruana como Zambrano y Garcés. Trajo a Trauco, tenía dos delanteros como Barcos y Paolo Guerrero. Y termina quedando en la misma posición como inició el año, como Perú 4. Entonces, es en base a esto que yo considero que Gorosito no debería continuar. La información que salió después del partido es que el argentino no va a continuar de cara al 2026 porque es un fracaso. Ahora, acá viene la pregunta. ¿Están haciendo bien en Alianza en no continuar con Gorosito de cara al 2026? Yo creo que sí. Porque Gorosito se equivoca en los cambios. Porque Gorosito prefiere apostar por un estilo más defensivo, más a la espera, cuando tienes el 3-1, cuando tienes a un rival que no tenía ideas de cómo hacerte daño. Y en lugar de buscar un cuarto gol o de repente un quinto gol si conseguías el cuarto por ahí, prefirió tirarse para atrás, sacar a Cantero, que era su mejor jugador, a los 65 minutos. ¿Cómo sacas a Cantero a los 65 minutos para luego aguantar con Lavandeira y Barcos? Que yo a Lavandeira y Barcos los admiro, son jugadores tremendos, futbolistas que fueron parte del bicampeonato, o mejor dicho, las piezas esenciales del bicampeonato de Alianza Lima en el año 2022. Pero un Paolo Guerrero que estaba haciendo las suyas contra Lutiger y Araujo, que los tenía como locos, donde Araujo no podía más con las jugadas de Paolo para aguantar, para hacer tiempo, para retener el juego. Y un Cantero que se asociaba con Castillo y que estaba incontrolable.
Cantero y Castillo eran una dupla que estaban haciendo muchísimo peligro y daño. Hay una jugada incluso donde Leandro Sosa termina haciendo prácticamente una falta a Cantero ya de impotencia. Porque Quevedo lo bailaba, lo paseaba por aquí, Castillo era una bala, Cantero tocaba y se asociaba, hacía pases de 3 dedos y termina sacándolo. Lo termina sacando a un jugador como Cantero. Es cierto que Castillo se termina golpeando y por eso pide el cambio, y esa jugada, esa situación del partido es entendible, es comprensible, pero no le atinó a una a Gorosito, porque cuando Alianza se pone 3-2, en lugar de buscar un jugador fresco para ir adelante como podría serlo Gentile, saca a Quevedo y mete a Chávez para hacer una línea de 5. O sea, Alianza no buscó en ningún momento, voy a devolverle el golpe a Cristal, si me ha puesto el 3-2 voy a buscar el cuarto. No, Alianza se tiró atrás, se aferró a su defensa, metió a Chávez, metió una línea de 3 con 2 laterales como Guamán y Trauco, y aún así se lo terminan empatando en un balón parado, que es como lo mencioné. Peña comete la estupidez o la tontería de meter una falta ante un jugador como Martín Tábara, que es un futbolista que con la mínima posibilidad que tenga de pegarle al arco lo va a hacer y te puede sorprender. Y parece que eso no lo estudió, no estuvieron al tanto los jugadores de Alianza Lima, y por eso Peña termina cometiendo una falta, yo diría absurda, y por el cual termina Cristal consiguiendo el empate en el marcador, que fue algo que mencioné y en el arranque del partido. De ahí la tanda de penales, como comenté, ¿no? O sea, Enrique se tiró los 5 penales de Alianza, Enrique se tiró a su mano derecha, una le atinó, que fue justo a Sergio Peña, que fue el primero, ¿no? Eso es algo que de repente por ahí el mismo Peña no hubiera sabido que Enrique se iba a tirar en todos sus penales a su mano derecha. Me hizo recordar a Galese, ¿no? Galese siempre se tira a su mano derecha en todas las tandas penales, revisen el archivo. Galese siempre se tira a su mano derecha, pero me parece que Alianza se queda con la deuda de haber armado un plantel riquísimo, un plantel muy lleno de jugadores talentosos, brillantes, en donde futbolistas con un mejor manejo de un entrenador hubieran hecho cosas más importantes, creo yo, en este 2026, que en este 2025 y con miras al 2026. Si Alianza quiere de repente por ahí mantener un pequeño proyecto, una base para el futuro, y quiere seguir con Gorosito, es válido. Pero si quiere campeonar, con Gorosito no lo va a lograr, porque Gorosito está dejando ahora Alianza en una posición donde lo encontró, lo cual es algo vergonzoso, es algo trágico, podríamos decirlo, y en donde yo creo que los Navarro incluso deberían volver a pensar y preguntarse entre ellos: ¿estamos haciendo bien en dejar a Barcos y en mantener a Gorosito? ¿Estamos haciendo bien en mantener a Zambrano y dejar nuevamente fuera a un futbolista que ha dejado todo por la camiseta de Alianza en los últimos 5 años? Ojo, hoy no quiero tirarle leña ni a Zambrano, ni a los Cepelini, ni a los Quevedo, que en su momento han cometido un montón de irregularidades con la camiseta blanquiazul, o mejor dicho, afuera de las canchas, que total, todos saben a lo que me quiero llegar. Pero me parece que hay muchas cosas que tienen que replantearse. Si decidieron renovarle a Gorosito a mitad de temporada, bueno, mejor dicho en septiembre, tirando para octubre, si decidieron renovarle a Gorosito en su momento, y ahora está saliendo la información de que posiblemente Gorosito no continúe para la próxima temporada, no sé si por decisión de los Navarro o por decisión del mismo entrenador, de repente se planteó diciendo esto no es para mí y decide dar un paso al costado, no lo sé, pero creo que en Alianza tienen que volver a evaluar su situación de cara al 2026. No puede ser que a vísperas de una llave tan importante se hable más de la contratación de un futbolista que acaba de ser tricampeón con la U como Jairo Vélez, y después tener una situación fregada, fastidiosa, jodida en el plantel, con un Barcos que prácticamente, si no consulta si sigue o no, no sabe su futuro para el 2026, y donde muchos jugadores que tanto la hinchada como me parece que algunos del plantel no consideran que pueden seguir sumando, van a continuar para la próxima campaña.
Entonces creo que Alianza termina pisando fondo, termina siendo un equipo que nunca encontró el rumbo, nunca encontró un juego claro, nunca pudo demostrar de lo que se podía trabajar. Siempre se dijo que Gorosito trabajaba mucho, que hacía, tenía un buen trato con el jugador, y está bien. O sea, los entrenadores no siempre van a ser amigos de los jugadores, pero hay entrenadores que saben llegarle al jugador y sacarle su mejor versión. Gorosito por ahí sacó una que otra muy buena versión en su momento de Guillermo Enrique, sacó una buena versión de Eric Noriega, con el cual ahora el futbolista está en Brasil, lamentablemente lesionado hasta la próxima temporada, pero llegó a Brasil Eric Noriega por un mérito importante de Gorosito. Pero de ahí hubieron futbolistas que nunca dieron la talla. Cepelini, por ahí podríamos mencionar a Gentile, que llegó desde Cienciano con expectativas de ser un futbolista que podía quitarle la posición a Kevin Quevedo, y Quevedo, que arrancó bien la temporada, cayó su nivel, luego volvió a subir, nuevamente volvió a caer. A Gorosito le podemos aplaudir también el hecho de darle oportunidad a Cari, y que de la nada lo borró. No se sabe si es por alguna indisciplina, no se sabe si es por algún problema de lesión. Simplemente lo borró y tiene su derecho, lo borró, y está en toda su capacidad Gorosito de no contar con los jugadores que él no desee para los partidos. Pero me parece que en Alianza tienen que plantearse bien qué quieren para la próxima temporada. No sé si decir que los navarros no deben continuar, porque creo que en Alianza siempre se toma esa mala costumbre de fracaso de cero, fracaso empezar de cero, fracaso empezar de cero, ¿no? 2023 pierden la final con el Universitario, en 2024 plantel nuevo director deportivo, nuevo entrenador, fracaso en 2024, nuevo. Y eso no puede pasar en un club serio. O sea, es cierto que muchas instituciones fracasan, no consiguen los objetivos, pero no hay que quemar todo, no hay que incendiar desde cero. Yo creo que Gorosito no debe continuar por todo lo que hizo a lo largo de este 2025, que es insostenible. O sea, los equipos pueden sobrevivir en base a un cambio de entrenador, porque si no, miren cuántos clubes grandes a lo largo de la historia han cambiado de entrenadores y no se han desestabilizado, y no se dice no hay un proyecto de por medio, ¿no? Y no me quiero ir tan lejos con otros clubes europeos, porque al fin y al cabo es otra realidad, son otros deportistas, podríamos decirlo, porque el fútbol peruano a comparación del fútbol europeo para mí es otro deporte. Pero a lo que quiero llegar es como que no creo que por la salida de Gorosito se desestabilice el proyecto de Alianza Lima. Creo que Alianza tiene un plantel que puede mantener la base, unos cuantos nombres cambiarlos para la siguiente temporada. Se hablaba hasta hace unos días que Cantero no iba a seguir para el 2016, y con la llave, con la eliminatoria que ha hecho ante Sporting Cristal, yo creo que sería algo inviable que Cantero no continúe de cara a la siguiente campaña con Alianza Lima. Eso es una de las cosas que tienen que apuntar los navarros en su lista. Primero, si deben continuar con Gorosito. Segundo, si deben continuar o no con Hernán Barcos, porque yo tengo hasta ahora entendido que Barcos sí o sí se va a ir, porque los navarros sí lo consideran. Pero yo realmente pensaría si es una buena decisión. Ahora que se va Gorosito, no sé si por ahí pase la idea, pase la opción de repente replanteárselo de Barcos. Yo sé que se estaba especulando, o se decía mucho, de que la idea era bajarle el promedio de edad al equipo, pero Barcos es Barcos. O sea, Barcos le ha dado 5 años de su carrera Alianza, y 5 años en donde no decepcionó en una sola temporada. Entonces, por ese lado, me parece que los navarros tienen que replantearse esas dos cosas. Replantearse si tienen que continuar Alan Cantero o no. Yo creo que Cantero debería seguir de cara a la siguiente temporada, por más que se ficha Jairo Vélez. Y en donde tienen que evaluar muchos nombres. Tengo entendido que Cepelini y Enrique no van a seguir sí o sí para el 2026. Pero creo que también hay otros nombres que tienen que evaluar muy pero muy de manera detallosa, como los Zambrano, como los Quevedo, como los Zúcar, que están y simplemente parece que son parte de la lista que integra nomás el plantel, pero no da gran cosa. Y ver
que pueden mejorar para el 2026. Porque lo de Alianza hoy por hoy no puede pasar por otra cosa que no sea un fracaso. Hoy Alianza no puede pasar desapercibido el rotundo desastre que ha sido su 2025, porque no se puede enamorar del hincha con la idea de los 18 partidos internacionales. Porque sí, suena lindo 18 partidos internacionales, pero no se logró nada. No se logró un título, no se logró algo que quede enmarcado en la historia del fútbol peruano. Quedará el récord, sí, 18 partidos, pero no quedará como que el día que Alianza llegó a una semifinal de Sudamericana, el día que Alianza llegó a una final de Sudamericana. Quedó en cuartos. Melgar en 2022 llegó a una semifinal, se comió 6 en el global, sí, pero llegó a una semifinal. Alianza llegó a cuartos de la mano de Gorosito, y en la etapa, diría yo, más pesada de este año, Alianza quedó fuera de todo. Se comió 4 contra Garcilaso, se comió esa derrota dura ante la U de Chile, en un partido donde Gorosito incluso cometió una tontería, por decirlo así, de que lo que fue dejar a Quevedo en el banco de suplentes en un partido donde pedían a Quevedo, y donde no hubo rumbo. No hubo rumbo para Alianza en este 2025 al mando de Néstor Gorosito. Y que no quiero que tampoco se me escape, un entrenador que está al mando de una de las instituciones más grandes de este país no puede dejar que se le escapen tantos partidos como local. La U en 2024 ganó el 100% de sus partidos. En el año de su centenario, la U ganó todos los partidos que se les propuso como local. Este año Alianza ha dejado demasiados empates y derrotas al mando de Gorosito. Antes se le reclamaba a Alianza que no ganaba los partidos importantes. Contra la U, contra Cristal, por ahí Melgar, en su momento ADT como local. Siempre se les criticaba eso a Alianza. Este año Alianza como local ha dejado puntos con equipos que uno no entiende cómo. Con Alianza Atlético, perdió con Deportivo Garcilaso, se le escapó el clásico en la última jugada contra la U, se le escapó, mejor dicho, se le escapa este partido contra Cristal por un balón detenido, se le fueron puntos contra el conjunto Sporting Cristal también en el torneo clausura. Entonces ha sido un año muy pero muy irregular, el 0-0 con Huancayo, que tampoco me quiero olvidar en el apertura. Entonces el próximo entrenador que llegue a Alianza Lima, si se va a Gorosito, tiene que ser un hombre que sepa que sí, vas a tener que avanzar, remar desde cero nuevamente en una fase previa de Libertadores, pero en donde considero que le dé tanto la misma prioridad al torneo internacional como al torneo local. Porque Alianza no va a vivir de sueños, no va a vivir de ilusionarse con llegar a una final como lo hizo este año con la Sudamericana. Alianza tiene que vivir de la realidad. Y la realidad para un club como Alianza Lima hoy por hoy es salir campeón. Y si quieren evitar el tetracampeonato de la U, que a vísperas ya del 2016 parece que ya sería una realidad por cómo están siendo el resto de equipos del medio local, me parece que tienen que plantearse bien si quieren o no Gorosito. Porque yo considero que si Gorosito sigue en Alianza Lima, hoy por hoy, el 2026 no va a ser un título para Alianza Lima ni de locos. Por ahí puede sorprender Cristal, que lo dudo, a no ser que haga un mercado de pases sorprendente. Cusco, ya vimos que es un equipo que puede darte emoción unas cuantas fechas cuando inicia un torneo, y de ahí se enfrenta a un grande y se va cayendo. Y Melgar ya no es el mismo equipo que vimos en 2022. Así que Alianza tiene que plantearse muchas cosas y veremos qué sucede de cara al 2026. Cristal, como lo mencioné, va a jugar este miércoles que viene en el Estadio Nacional ante el Cusco Fútbol Club, y el próximo sábado define su pase o no a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Eso ha sido todo por hoy. Quisiera que dejes tus comentarios, un like si te ha gustado el video, y con nosotros será hasta un próximo video.